Hola y bienvenidos sean a este episodio de Después de Leer Podcast. Yo soy Natalia, tu host. Soy apasionada lectora, creadora de contenido y organizo clubes de lectura, tanto presenciales como en línea. Y hoy quiero contarte algo que estoy segura te ha pasado también más de una vez. Y a ver, seamos honestos. Yo no sé cuántas veces he leído un libro y no estoy segura del género que estoy leyendo. No sé si es un thriller, no sé si es un libro policíaco o si es un misterio. Y hoy les quiero traer este podcast, este episodio a manera de guía para que puedan ustedes tener un poco más de claridad en cuanto estén leyendo un libro, porque a veces pasa que también la editorial se confunde al momento de clasificar qué libros estamos leyendo y que puedan también ustedes decir realmente qué género es el que más disfrutan, porque también nos puede pasar eso, que entramos en esta confusión y no estamos seguros de qué es lo que estamos buscando en un libro y puede llegar a decepcionarnos. Entonces, este episodio puede estar un poquito largo, así que acomódense, tómense algo rico, pónganse cómodos totalmente para que podamos empezar con esto. El primer género del que les quiero hablar es el thriller. El thriller es un género que hemos escuchado por todos lados y es un género muy, muy amplio. Entonces, te quiero dar como elementos claves para que tú tengas primero como este gran esbozo de lo que es un thriller. El thriller empieza primero como un libro que lo vas a identificar porque es el libro que te va a dejar así sin uñas, que te la vas a estar mordiendo todo el tiempo, que vas a estar todo el tiempo como esperando qué va a pasar, como con toda la intriga, y tiene muchos giros inesperados y es una tensión que se mantiene a lo largo de toda la historia. Entonces te quiero dar como estos puntos. El primero es que el protagonista puede ser cualquier persona básicamente. Puede ser una víctima, un detective, un periodista, un criminal. Y esto no es como un factor determinante, pero sí puede ser un tono que va a tomar el libro a lo largo de la historia. Otro de estos puntos clave que a mí me gusta como tener en cuenta es que la tensión y el suspenso van a estar presentes a lo largo de toda la novela. Es un ritmo muy rápido que tiene muchos giros inesperados y hay muchos subgéneros de thriller, por eso te decía que es como el más grande de estos. El primer subgénero es el de relación. Este va enfocado como a traiciones o vínculos que llevan a grandes peligros. Por ejemplo, puede ser el esposo que traiciona a la esposa y entonces la esposa decide vengarse, o pueden ser también estas relaciones que, no sé, se me ocurre, que se conocen en un bar y resulta que una de estas partes es o un capo de la mafia o algo así que está oculto y que tenemos que descubrir a lo largo del libro para poder entender por qué la protagonista o el protagonista están en peligro. Otro tipo de thriller, otro subgénero, es el de conspiración. Este puede ser el caso de alguien que es inocente, pero que descubre que hay algo que está pasando, una conspiración que lo va a poner en riesgo, que es una conspiración poderosa para llegar a un fin. Otro tipo es el de acción. Esto es una persecución intensa que se mantiene a lo largo de toda la novela y que pues así nos va a tener como corriendo todo el tiempo por sobrevivir. Otro es el de investigación, en donde en este se empiezan a complicar un poco más las cosas porque tenemos un protagonista que está luchando por sobrevivir, por vivir o por escapar, pero también tenemos un antagonista muy complejo y las revelaciones que se van a hacer de esta relación o de las acciones del antagonista son la clave para poder entender el libro. Y el último subgénero es el de misterio y asesinatos, que es muy similar al policíaco, pero no va a tener la misma cantidad de dilemas morales. Y yo, como te traje esta información, no quería traerte información nada más, quería también traerte libros para que tú tengas una idea de por dónde empezar a conocer estos géneros. Entonces, el primero del que te quiero hablar es La Isla Maldita, de Adrian McNeely. Este es un thriller que de verdad lo tiene todo. Es un libro muy, muy interesante, que lo que va a hacer es llevarte al borde del estrés y de todo, porque es muy buen libro. Esto empieza como unas vacaciones normales de ensueño que de verdad todo mundo quisiera vivir, pero no empieza como una familia normal, digámoslo así, porque en realidad lo que está sucediendo es que en esta familia, Heather es la nueva integrante, Heather es la madrastra. Entonces, Heather se casa con un doctor que se llama Tom, y Tom ya tenía 2 hijos. Él quedó viudo repentinamente y Heather pues termina
teniendo una relación con él, llegan al matrimonio y demás, pero pues los hijos de Tom nunca la acaban de aceptar por completo. Y como él es médico, de repente tiene una conferencia en Australia y lo invitan. Entonces él accede a ir y ellos muy felices de la vida van a unas vacaciones que no todo el mundo puede tener y llegan ahí, pero pues estos roces que hay entre los niños y Heather y Tom intentando lidiar con los niños y con Heather como que mediar entre todos ellos es muy complicado. Entonces desde donde empieza el libro es desde ese lugar, desde que conozcamos que es una relación medio complicada la que están viviendo ellos. Después de que llegan a estas vacaciones, que son en Australia, conocen a un par de niños que se llaman Matt y Jaco. Y Jaco les empieza a contar que al otro lado de la bahía es donde ellos viven y ahí hay una isla privada que está llena de animales de ensueño, de koalas, de animales exóticos. O sea, quiero que se imaginen ustedes algo tipo Jurassic Park, donde es un sueño el ver tanta fauna libre y tanta flora nativa. Y entonces, pues, los niños se empecinan en querer ir. Pero Matt les advierte que ellos no pueden llegar ahí porque son visitantes. Entonces, híjole, parece que a los niños les dijeron, pidan todo con todas sus fuerzas poder ir. Y los niños, que se llaman Olivia y Owen, hijos de Tom, suplican y hacen todo, ya saben, un berrinche para poder ir. Entonces Tom pregunta si es que hay un ferry en el que puedan subirse para llegar a esta otra isla y pagar por el tour. Y Matt le dice que no, él se pone como que en su papel de no se puede, es imposible, no sé qué. Y yo desde ahí dije, ya hay algo raro porque primero les cuentas de esta isla y después te niegas a llevarlos, ¿no? Y bueno, termina negociando Tom con Matt y con Jaco para que los lleven y el viaje de ferry termina costándoles $900, o sea, un ojo de la cara. Entonces, pues ellos se ofrecen a pagar por el tour, lo terminan pagando, pero con la advertencia de que esta isla no recibe visitantes como de la mejor manera, no son muy cálidos, no son muy abiertos a visitas. Entonces ellos están como todo el tiempo con esto en mente. Y hay una frasecita que literal se las puse aquí porque no quería olvidarla, que dice, pues yo sé que si no van, se lo van a perder porque es un lugar único, animales por todas partes, generamos nuestra propia electricidad, cultivamos nuestra comida, no hay teléfonos, no hay impuestos ni policía. Es más, tenemos pingüinos. O sea, imagínense la locura de una isla con pingüinos, ¿no? Entonces, pues a tanta súplica de los niños terminan accediendo, terminan pagando este ferry y llegan allá. Mientras ellos están aceptando todo esto, ellos llegan a la isla, a esta isla que es como un misterio, una isla virgen, una isla de nativos y una isla muy, muy privada y que parece hasta autogestiva, ¿no? O sea, una utopía total. Ellos terminan por ir a la isla y por accidente uno de los niños pues mata a uno de los animales que están ahí y resulta que es un animal sagrado. Entonces ya se imaginarán cómo reaccionaron los nativos si desde el primer momento les están diciendo aquí no es un espacio como que te vayan a dar la bienvenida muy cordialmente. ¿Qué se imaginan que va a suceder? Como es gente muy extraña y muy huraña, pues obviamente cuando se dan cuenta de que este animalito ya no estaba con vida, ellos los empiezan a perseguir y la familia de Tom y sus hijos y Heather tienen que empezar a escapar por sobrevivir. Y llegan a un punto en el que ni siquiera está seguro de que logren escapar. O sea, si van a sobrevivir o no, es la duda de todo el libro. Y es buenísimo, te atrapa desde el primer momento porque me encanta cómo te va pintando este escenario bellísimo, paradisíaco, que a todo el mundo se le antoja para ir de vacaciones. ¿Y qué crees? Que resulta que no es tan buena idea irte a esa isla de vacaciones. Entonces, esta es la primera recomendación, La isla maldita de Adrian McKinty, perdón, hace un momento se los dije mal. El siguiente libro del que te quiero contar, que también es un thriller, es La hora azul de Paula Hawkins. La hora azul es un libro que me está gustando muchísimo porque es un libro que me atrapó desde el primer momento. Esta es la más reciente novela de la autora. Yo estoy segura de que si tú eres fan del thriller y de este género, has escuchado de Paula Hawkins porque ella escribió La chica del tren. Y esta novela fue su primera novela de la vida, fue su novela debut. Y también fue una novela que se adaptó a película, la protagoniza Emily Blunt, que es una actriz guapísima y buenísima aparte de todo. Y bueno, ella regresa y el año pasado nos regaló esta novela. Salió a finales de octubre, si no me equivoco, y lo más interesante fue que se lanzó a nivel mundial en muchos idiomas. Entonces,
muchos lectores tuvimos acceso a ella desde el primer inicio. Y en esta novela empieza con algo que parece de verdad muy sencillo. Empieza con un correo electrónico. El correo dice como, esta semana este es un correo que mandan, al Museo de Arte Moderno Británico, que ellos le dicen Tate Modern, y dice así como, disfruté mucho mi visita a la Tate Modern este fin de semana, en particular la exposición de escultura y naturaleza. Más adelante dice, detecté sin embargo un error en el rótulo de la obra de 2005 de Vanessa Chapman, División 2, en la cual se incluía una costilla de artiodáctilo en su listado de materiales. Como antropólogo forense con muchos años de experiencia, puedo asegurarle que la costilla de la pieza no pertenece a ningún animal, de hecho es humana. Y entonces cuando empiezas a leer esto dices, ¿cómo que una costilla humana dentro de una obra tan reciente? Porque recordemos que sí hay muchas obras, pero muy antiguas, que incluían piezas de huesos humanos, pero ha pasado los años y ahora eso ya no se puede hacer sin justificación alguna. Entonces, pues, este mensaje llega primero al museo, el museo lo refiere a la fundación que está manejando estas obras, que presta estas obras para que estén exhibidas, y entonces cuando este correo llega a la fundación, todo el mundo empieza a levantar las antenas y a hacer muchas preguntas. Da la casualidad que en la fundación que maneja las obras de esta artista, que es Vanessa Chapman, está trabajando James Becker, que es uno de los curadores. Y pues esta información llega a él y resulta que esto se vuelve un problema enorme para James, porque él es como el fan más grande de Vanessa. Él ha seguido su obra durante muchos años y ha seguido su trayectoria de muy cerquita porque tiene una relación personal muy interesante con ella. No con ella, sino con su obra. Entonces llega un momento en el que él dice, tengo que investigar, pero no quiero ser intrusivo ni destruir esta obra, porque obviamente si de repente esta obra es intervenida para hacer el análisis de ese hueso, probablemente la tengan que destruir. Entonces, él tiene que empezar a investigar qué es lo que está pasando, de dónde salió ese hueso, quién lo tomó, por qué Vanessa lo puso ahí. Pero Vanessa falleció hace muchos años. Entonces, de repente es como un montón de preguntas sin nadie a quien consultarle y sin tener claridad en las respuestas. Porque aparte de todo, Vanessa al fallecer fue muy raro. Tuvo muchos pleitos legales con el que fue director de la Fundación Fairborn, que es la que maneja su obra. De repente tuvieron muchos problemas legales, los demandó muchas veces durante los últimos años de su vida, pero en su testamento los deja como únicos herederos de toda su obra. Entonces hay muchas dudas alrededor y también parece que quien se queda como albacea fue una de las amigas de Vanessa, que se llama Grace Haswell, también fue su médica. Entonces ella está como todo el tiempo viendo qué es lo que se va a exponer, lo que va a pasar con la obra de Vanessa y demás. Pero pues en realidad no hay como forma de estar seguro que ellos tienen toda la obra. Entonces Grace hasta parece cierto punto que parece que Grace está reteniendo las obras de Vanessa y que ellos quieren saber por qué, pero no hay muchas respuestas. Entonces es muy curioso ver cómo se va a desarrollar toda esta historia, porque James, como fanático de Vanessa, como curador de arte, como experto en el tema, tiene que acercarse a Grace. Y Grace está con las defensas súper altas por todos los problemas que vio que Vanessa vivió con ellos durante sus últimos años. Y Grace es la única que parece tener todas las respuestas. Yo ya voy muy avanzada en este libro, estoy a nada de terminarlo, pero quiero también hacerte saber que a pesar de que es un thriller que parece que empieza con una premisa muy sencilla, que es como un hueso de no sé qué en una obra, entre James más investiga y entre Grace baja más las defensas y va soltando información de a poco, te vas haciendo más preguntas y las relaciones entre los personajes que te presentan al principio que dices, Super X no va a tener relevancia, regresan y vuelven y tienen más peso en la historia. Entonces está muy muy buena, esta sí se la recomiendo ampliamente. Es la primera vez que leo a la autora, a Paula Hawkins, pero me está gustando muchísimo. Yo no sé por qué no la había leído antes, más considerando que ella tuvo La chica del tren como un super bestseller, pero sí, se las recomiendo mucho. Este es de los que les traigo aquí en estas novelas. Esta es la última novela que salió, esta es la más reciente. Entonces, pues eso, ustedes ya saben cómo identificar un thriller, ya saben qué es lo que va a suceder, ya saben cuáles son como los primeros puntos que hay que tener en cuenta. El siguiente género del que les quiero hablar es el género policíaco, que es un género muy, muy interesante, porque es un género que vemos por todos lados.
cuando pensamos en thriller, en misterios, en el género policíaco y demás, no se ciñe únicamente a libros. También lo podemos ver en películas, en series y muchas otras cosas. Entonces, el género policíaco es un género que está compuesto por un montón de factores. Yo este género se los recomiendo cuando tienen ganas de armar un rompecabezas, de estarse quebrando ahí la mente para ver qué es lo que va a suceder. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el protagonista necesariamente va a ser un investigador. Puede ser un investigador profesional como un detective, un policía, un investigador privado, pero se va a enfocar más en el misterio y en la resolución del crimen. El género policíaco nació hace muchos años cuando la ciencia se empezó a incorporar como parte de las investigaciones policíacas, porque se considera que la ciencia es como el factor determinante para poder resolver. Entonces, por esto este género se va a enfocar justamente en que el crimen se resuelva. En este caso, la estructura es resolver el caso, investigarlo, seguir pistas, interrogar sospechosos. Imagínense literal una investigación policíaca. Y los temas que va a tratar principalmente son la justicia, la corrupción, los dilemas morales, y va a ser como todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos a lo largo de la novela. Entonces es muy interesante ver como todas las preguntas que nos va a plantear. Puede ser un poco más lento y va a ser más centrado en la deducción de nuestro protagonista, que les decía puede ser un policía, un investigador de más, y en el razonamiento que él tenga para llegar a esa deducción o a esa resolución del caso. A mí una saga que me gusta mucho es la de la saga Kraken de Eva García Sanz de Urturi. Es una saga que tiene ya 5 libros. Al principio van a ser 3, pero terminaron siendo 5. De esta saga, la verdad, mi favorito es el primero. Y es muy, muy interesante ver cómo este protagonista que se apoda Kraken, porque no se llama Kraken, se llama Unai, va resolviendo tantos casos que se le van presentando y cómo llega un momento en el que él incluso dice, ya no quiero ser detective, y termina regresando ahí porque simplemente su cabeza de detective no le permite dejar de estar resolviendo cosas. Entonces, bueno, ahora, otro libro que te traigo aquí, que si quieres tú empezar a leer género policíaco y que es muy claro el ejemplo, es La Bestia de Carmen Mola. Acuérdense que Carmen Mola no es una autora como tal. Bueno, yo se los estoy diciendo como si ya lo supieran, pero si no lo conocen, se los voy a contar. Carmen Mola, tal cual lo dice aquí en los inicios de su libro y me parece muy acertado, es un conjunto de escritores. Y tal cual el libro lo señala así como Carmen Mola nació en primavera de 2017 en Madrid, cuando los autores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero decidieron lanzarse a una aventura de creación colectiva que cristalizó en su primera novela. Y bueno, ya aquí te van contando todas las novelas que han hecho. Carmen Mola gana el premio Planeta 2021 con este libro que es La Bestia. Yo aquí te traigo la edición de bolsillo, que es la última edición que sacó Grupo Planeta. Y bueno, ya te voy a contar de lleno qué es lo que sucede en este libro. Si a ti te gustan las novelas que tienen un detective clásico, que tienen un crimen brutal, esta es la novela que tienes que leer. Aquí nos vamos a encontrar con Madrid en 1834, una ciudad que está como poblándose nuevamente de personas que están huyendo de enfrentamientos armados entre un montón de grupos. Entonces Madrid empieza a ser como un refugio, pero en este momento estamos en plena pandemia de cólera. Y pues si tienes fresca la memoria, te vas a acordar muchísimo de la pandemia de COVID-19 que fue hace nada. Entonces, al momento están pasando también un montón de cosas con la cólera y están falleciendo muchas personas. Pero también están ocurriendo desapariciones de niñas y después son encontradas pues de una forma muy terrible. Fallecen de una forma horrible y nadie sabe qué es lo que está pasando, nadie sabe quién es el responsable. Se dice que la bestia es el causante de todas las barbaridades que están sucediendo en Madrid en esta época y nadie ha visto quién es, nadie sabe qué es lo que está sucediendo, pero la gente, ya saben, entre menos sabemos, más nos inventamos. La gente lo empieza a describir como un gigante con piel escamada, con la cara quemada, o sea, empiezan ya a dar una versión de las cosas que pues es un poco loca. Y todo esto se le suman las apariciones de unos anillos con símbolos extraños y esto se empieza a juntar también con ritos, con sectas, ya saben, un montón de cosas. Y aquí tenemos a dos protagonistas. Primero tenemos a Lucía, que es hermana de una de las niñas a Clara, que es hermana de una de las niñas que desaparece, y Lucía es quien
quien incita a que se haga esta investigación. El policía que vamos a seguir en este caso se llama Donoso y es un policía muy curiosito, un policía recto, derecho, pero es un policía tuerto y entonces la gente como que desde ahí ya empieza a juzgarlo. Y entonces, pues ellos nos van a llevar de la mano por toda esta historia. Es una novela que sí tiene ficción histórica, por supuesto. No porque tenga ficción histórica significa que no puede ser una novela policíaca, pero está muy bien documentada y nos detalla bastante bien al Madrid de la época, de cómo era vivir en ese momento, de las cosas que pasaban las personas normales en Madrid. Y es muy fuerte porque conforme vas avanzando en la historia, vas hilando todos los hechos y cómo van sucediendo las cosas. Y desde el primer capítulo ya sabes que va a ser una novela muy cruda y hay un tramo que a lo mejor he visto reseñas y la gente dice que es como un poquito más lento, pero al final se amarra muy bien. Entonces, si quieres leer una novela policíaca con ficción histórica, que esto es lo que me gusta mucho de todas estas novelas que se llaman novelas negras, es que pueden mezclarse mucho con otros géneros, no están peleados y no tienen que ser puros para contarnos algo. Entonces aquí tenemos ficción histórica, tenemos una novela policíaca, tenemos un poco de misterio, un poco de suspenso y al final pues quien está detrás de toda esta trama creo que puedes sentirlo como un poquito predecible, pero la verdad a mí me gustó, me parece una novela muy bien hilada y pues recordemos que esto es ficción, que va a haber cosas que pueden llegar a parecer un poquito locas, pero pues es lo bueno de los libros, que no necesitan siempre ser como que súper fieles a la realidad, nos pueden permitir este escape. Ahora, otro ejemplo de novela policíaca, este es el segundo tomo de una saga, pero no por eso significa que tienes que leer toda la saga para entenderlo, apenas van en este tomo que te voy a presentar, es Memoria de David Lagercrantz. Este es un libro que me llegó hace poquito y es una premisa súper rara. En este libro tenemos a un hombre que cree ver a su mujer 14 años después de que ella supuestamente había fallecido. Y entonces está aquí muy rara la cosa porque Claire era la esposa de este hombre que incita a la investigación y de repente la ven en una foto en Venecia con amigos de hace muchos años, ¿no? Y su esposo ve esta foto y dice, a ver, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo que Claire está viva? ¿Cómo han pasado tantos años y ella no se ha comunicado conmigo? ¿Por qué escapó? O sea, muchas preguntas. Entonces, aquí a quienes tenemos, si alcanzan a ver en pantalla, la portada dice un caso para Recke y Vargas, que ellos son nuestros investigadores. Hans Recke es un psicólogo, es maestro de psicología, y Micaela Vargas es la investigadora. Y ellos son quienes se van a encargar de investigar la muerte de Claire Littman y si es realmente que ella falleció y que ella no esté en este plano. Entonces, Samuel Littman, que es el esposo de Claire, les pide ayuda para saber qué es lo que está pasando, si a lo mejor nada más es su doble. ¿No les ha pasado que ven fotos de alguien y dicen, no manches, se parece un montón a fulano de tal? O que te encuentras a alguien en la calle y dices, ay, estoy seguro que lo vi. Y pues no era, nomás es alguien que se parece mucho. Entonces él dice, bueno, puede ser que yo me esté equivocando, puede ser que no, necesito saber qué es lo que está pasando. Entonces, cuando ellos empiezan a investigar y entre más investigan, entre más indagan, más secretos salen a la luz y Memoria va de todo esto, de cómo el pasado siempre nos alcanza, de por mucho que corras, las cosas se van a quedar ahí y eventualmente te pueden llegar a alcanzar. El autor, que es en este caso David Lagercrantz, nos pone más bien sobre la mesa una historia que no se va a andar con rodeos. Habla de adicciones, de trastornos alimentarios, de problemas familiares y del duelo, de cómo lidiamos con el duelo. Y la trama no va a mezclar nada más como este misterio de la desaparición de Claire o de la supuesta muerte de Claire, sino también habla un poquito de política, de venganzas, de manipulación, y entonces lo que lees es todo lo que está en medio de ese libro. Entonces es muy interesante ver cómo todo esto sucede, porque ya no es nada más el buscar a Claire esta vez, sino el entender todo lo que está pasando. Este sí es un libro poco largo, son 523 páginas, pero lo vas a disfrutar mucho. Entonces, si quieres una novela policíaca, tienes dos opciones, La bestia de Carmen Mola o Memoria de David Lagercrantz. Acuérdense, una novela policíaca es investigación, pistas, detectives, pueden ser profesionales o no, pero la gran mayoría del tiempo son detectives profesionales. Y si a ti te gusta resolver casos, resolver misterios, resolver enigmas, este es el libro que tendrías que estar leyendo. Ahora, otro género que también comúnmente llegamos a confundir es el género del misterio. En este caso tenemos
una gran diferencia, y es que no necesariamente vamos a tener un muerto, o sea, no necesitamos de un cadáver para que surja todo este libro. Caso contrario que por ejemplo, en las novelas policíacas muchas veces empezamos con que alguien falleció o empezamos con que alguien desapareció y eventualmente se encuentra esta persona sin vida, o en el thriller, que también puede empezar así. En el caso del misterio es justo primero esto, y vamos a enfocarnos más como en descubrir un secreto o responder la pregunta tan sencilla de ¿qué demonios sucedió aquí? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, los protagonistas que tenemos sí pueden ser detective o policía, esto es indiferente, pero también puede ser alguien que simplemente se topa con un enigma y que decide resolverlo. El enfoque va justo hacia eso, a resolver la pregunta que existe, aunque no sea necesariamente un crimen. Y el ritmo es un poquito más pausado que un thriller, un poco más rápido que una novela policíaca, pero es más intrigante que el policíaco. Va un poco más a temas profundos. A mí me gusta notar como esta diferencia de que los misterios tienden un poco más a profundizar en la personalidad de los personajes, a darles más carácter, a hacerlos más redondos. Entonces, si a ti te gustan este tipo de misterios, estoy segura que ya has de conocer a Sherlock Holmes, que es el detective por excelencia, o por ejemplo a los libros de Agatha Christie, donde tenemos a Mrs. Marple, o también tenemos a Hércules Poirot. Cualquiera de ellos es un poco más de misterio porque no necesariamente son policías investigando un caso, sino como que tienen una pregunta y ellos la van a resolver. Entonces, una recomendación que traigo aquí el día de hoy es esta, que es El misterioso caso del impostor del Titanic, de Carmen Posadas. Esta es una novela que Carmen lanzó en 2024. Carmen Posadas también fue ganadora del Premio Planeta, pero ella fue en 1998 con otro libro. Y en esta ocasión nos trae una novela muy interesante, que también está un poquito larga. Te tengo que hacer esa observación. Las novelas de thriller y de misterio, como tienden a abonar mucho en los detalles, tienden a ser novelas un poco largas. O sea, es raro que te encuentres un misterio de menos de 400 páginas. Pero bueno, entrando a este libro. Si a ti te gustan los misterios que tienen como que un toquecito elegante, como un toque de estas historias de 1920, 1930, donde la riqueza era imperiosa, donde el lujo está en todos lados, este es el libro que tienes que leer. El impostor del Titanic es una joya, porque quiero que se imaginen esto. Todos conocemos lo que sucedió con el Titanic, pero de repente pasan muchos años y resulta que tú cuando se hunde Titanic, perdiste a tu hermano. Y pasan muchos años y resulta que llega un barco con náufragos y dice que él es tu hermano. Llega una persona que está diciendo, es que soy yo no me desaparecí y aquí estoy. Se parece mucho, pero ¿con qué certeza estás seguro o segura de que sí es tu hermano? Entonces ahí empiezan todas las cosas. ¿Es un impostor? ¿Es él? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo lo hizo para sobrevivir tantos años? Como la familia empieza a sospechar de que puede tratarse de un farsante porque es una familia muy acaudalada, entra en escena la escritora Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una escritora española del siglo pasado, que fue del siglo XIX, que fue considerada durante muchos años la mejor novelista de España, y creo que hasta la fecha muchas personas la consideran así. Entonces, tenemos aquí como protagonista, sí, a Emilia Pardo Bazán, y también tenemos a Ignacio Selva, que es un detective, pues, como de ficción de uno de los libros de Emilia Pardo Bazán, y ellos llevan a cabo juntos una investigación. Pero, pues, ellos no son detectives necesariamente, ella es escritora y él está queriendo ser periodista. Él no es periodista, él está aprendiendo. Entonces, de repente, pues tenemos aquí estas dos personas que él está aprendiendo y ella ya tiene una trayectoria, pero pues no son detectives. Entonces, ellos están intentando resolver qué es lo que está pasando, porque a lo mejor para la policía no parecía un caso tan interesante como para tener que investigarlo a fondo. Entonces, Amalia es quien empieza a pedir que se investigue todo esto para saber si el hombre que después de una década se presenta en su casa y dice que su hermano realmente lo es. Y como el caso resulta cada vez más complicado, este dúo amateur lo que empieza a pasarles es que no encuentran más opción que recurrir a un exinspector para que los ayude. Este es un hombre que va a ser perspicaz y
muy admirador de Emilia Pardo Bazán. Entonces, pues por ahí también hay como una relación un poco extraña. Y esto es un libro fiel al estilo de Agatha Christie. Como se los decía, Agatha Christie es la reina del misterio por excelencia. Hay personajes que a medida de que se van presentando la novela, ellos también se van desarrollando y empiezan a despertar desconfianza en todos los personajes y también en el lector. Entonces tiene un poquito de lado psicológico porque nos va a permitir explorar cómo afecta esta experiencia traumática de los supervivientes, y también un ingrediente para situarnos en la época en la que está sucediendo esto, que es 1912, que es el lenguaje, perdón. En el texto encontramos un lenguaje adaptado a esa época. Entonces es muy interesante ver cómo también Carmen Posada se dio a la tarea de tratar de entender mejor el lenguaje de las personas en este momento de la historia. Y pues bueno, si tú estás buscando respuestas, pero no necesariamente quieres ir corriendo por ellas y tampoco te interesa mucho como que ver ahí un cadáver desfallecido, lo que tú estás buscando leer es un thriller. La gran ventaja es que de los thrillers tenemos ya muchas opciones porque Agatha Christie nos dejó un gran legado, Sherlock Holmes también tiene muchos libros, entonces es muy interesante ver todo esto. Tienes una gran variedad de libros para escoger y bueno, pues yo aquí te traigo esta recomendación. Aparte quiero que vean que por dentro el libro es muy muy bonito. Yo les dejo siempre estas fajillas a los libros, pero por dentro tiene unos detalles muy hermosos en las solapas. Y nos va dejando fotos de la época, nos va dejando postales. Entonces, hasta estos detalles en la edición, en la maquetación del libro, me parecen muy bonitos de rescatar y que tengamos en mente. La verdad es que no sé si estos detalles se incluyan también en la versión digital, pero pues yo por eso soy fiel a los libros. Sí me gusta leer en digital, pero soy muy fiel a los libros en físico. Y por último, el último género que yo no conocía de misterio es el cozy mystery. Este ha sido un género que se ha empezado a desarrollar, a conocer, a tener luz como de unos cuantos años para acá. Yo esto se lo atribuyo por completo a redes sociales porque siento que entre más exposición hemos tenido como creadores de contenido en redes sociales y los gustos que tiene la gente para leer, también los escritores van escuchando y van prestando su pluma a que tengamos este tipo de lecturas. Y el cozy mystery es un género que tiene como sí por ahí a lo mejor unas cosas medio turbias, pero pues no tan fuerte, o sea, es como una versión más ligera de los misterios. En este caso no hay violencia gráfica, tampoco hay necesariamente escenas para adultos explícitas y puede que tampoco haya un muerto, o sea, no necesitamos que haya un cadáver para que pase algo ahí. Ahí la gran mayoría de detectives son personas normales, detectives amateurs, no son policías, no son profesionales, no son investigadores, no tienen formación en este tipo de investigaciones y lo que pasa es que estos misterios se desarrollan como en espacios pequeñitos, como en pueblos, no sé, piensen por ejemplo en México en un pueblo mágico, ¿no? En ciudades muy chiquitas, en villas, en zonas rurales. Y pueden ser como son pequeñas comunidades, pues es muy como más sencillo resolver porque pues es más fácil tener información porque entre todos se conocen, ¿no? Y muy probablemente hay motivaciones personales detrás de este enigma, misterio, delito, crimen. Les digo, no necesariamente hay un crimen, pero puede haberlo. Y tiene muchos elementos como acogedores, ¿no? Yo quiero que piensen ustedes en cuando es otoño o cuando es invierno y lo único que quieres hacer es ponerte una cobijita caliente encima, tomarte un chocolate, un café, algo bien calientito, algo rico, pasártela bien, a lo mejor sentarte a leer o ver una película. Esa sensación como de comodidad, de estar pasándola bonito, eso es lo que están buscando los cozy mysteries, no necesariamente como tenerte acelerado todo el tiempo comiéndote las uñas como los thrillers. Entonces, estas son las grandes diferencias que hay. Les mentiría si les digo que yo he leído algún cozy mystery porque este incluso fue un género nuevo para mí, pero investigando me di cuenta de que la verdad es que hay muchos libros allá afuera de este género, pero la gran mayoría están en inglés. Yo no he encontrado que muchos de estos libros se traduzcan a español, entonces a lo mejor si te cuesta un poquito por ahí encontrar un cozy mystery en español, es cuestión de tiempo para que los encontremos. Ahora, ya que sabes la diferencia entre todos estos géneros, vamos a ponerlos a prueba. Les voy a decir una sinopsis y ustedes me van a decir si es thriller, si es policíaco o si es un misterio o un cozy mystery. Les voy a leer la primera sinopsis, no les voy a decir el título. Dice,
Tassi Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños asesinatos que aterrorizaron a la ciudad tranquila de Vitoria hace 2 décadas, está a punto de salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo. En la emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de 20 años aparece desnuda y sin vida por picaduras de abeja en la garganta. Poco después, otra pareja de 25 años aparece sin vida en la Casa del Cordón, un conocido edificio medieval. Aquí ya va la pista. El joven inspector López de Ayala, experto en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran. Una tragedia personal aún fresca no le permite encarar el caso como uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan a su jefa, Alba, la subcomisaria, que mantiene una ambigua relación marcada por los crímenes. El tiempo corre en su contra y la amenaza acecha cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el siguiente? Esta es una novela negra que absorbe y que se mueve entre la mitología, las leyendas de Álava, la arqueología, los secretos familiares y la psicología criminal. Un noir elegante y complejo que demuestra cómo los errores del pasado pueden influir en el presente. Ay, no, a mí me encanta leer esta sinopsis porque la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, estoy seguro que ya adivinaron. Si no, quiero que me dejen en los comentarios cuántos adivinaron. Solo les voy a dar 3 para no ponérselas tan difícil. Pero bueno, esa fue la primera sinopsis. ¿Qué género creen que es? ¿Es un misterio? ¿Es un misterio? ¿Es policíaco? ¿Es un thriller? ¿Es un cozy mystery? ¿O qué será? La siguiente sinopsis que te voy a leer es de una de mis novelas favoritas, así que voy a entrar de lleno para no darles más información. No les voy a decir el título, entonces esta es la segunda novela. Cuando Ignacio Suárez, el famoso novelista, recibe fotos con varias escenas de crimen que reproducen pasajes de sus libros, inicia una carrera contrarreloj para descubrir el responsable antes de que ataque de nuevo. Lo que nadie espera es que, conforme avance la investigación, los impredecibles lazos que estas muertes resguardan con una asesina serial de los años 40 sacarán a la luz la historia olvidada de Felicita Sánchez, quien fuera bautizada por los periódicos de la época como la ogresa de la colonia Roma. Una partera que, entre otras atrocidades, fue acusada de deshacer terriblemente cuerpos de niños y tirarlos por el drenaje de su casa. Los fragmentos de un diario, que puede ser también una confesión, irán descubriendo las piezas de un misterio fascinante. ¿Cómo fue la vida de Felicitas? Quien pasó de vivir de una pequeña comunidad en la Sierra de Veracruz a convertirse en traficante y responsable de la muerte de muchos niños en la capital del país. Y de qué modo estos terribles infanticidios del pasado son la clave para esclarecer la verdad de estas nuevas muertes. Ay, esta es fuertísima. Aparte, esta es basada en hechos reales. Si ustedes nunca han escuchado nada de la historia de la ogresa de la Roma, híjole, se están perdiendo de un gran misterio. Si a ustedes les gusta como toda esta onda del true crime, seguramente ya han escuchado antes de este caso, entonces no les voy a dar más pistas. Y ya por último, el último libro que les voy a presentar es una sinopsis mini, porque son como 5 renglones. Y empieza así. ¿Preferirías vivir un engaño o aceptar la dolorosa verdad? Lucía es una joven maestra que está por casarse con el hijo de una de las familias más poderosas de Querétaro. Cecilia se ha dedicado durante años a crear la familia ideal. Mimi acaba de reincorporarse a su trabajo como policía tras un feliz embarazo. Las 3 creen tener una vida perfecta, pero esto está a punto de cambiar. Un secuestro, un asesinato y un macabro secreto romperán el mundo de las apariencias que habitan, enfrentándolas a esas dolorosas verdades que hasta ahora habían decidido ignorar. Esta es la sinopsis más chiquita de todas y también empieza fuertísimo. Se empieza con una pregunta que te da 2 opciones. ¿Qué prefieres, el engaño o la dolorosa verdad? Entonces, bueno, te dejé aquí 3 opciones. No sé cuál es la que creas, cómo crees que se categorizan estas novelas, cuál crees que sea su género. Te voy a dejar las respuestas en la descripción de este capítulo para que tú también puedas saber. Y bueno, pues esto ha sido todo por este episodio. Aquí tienes las respuestas. El thriller es totalmente adrenalina, el policíaco es lógica, los misterios son preguntas y el cozy mystery son
misterios, pero bonitos, desde un lado más amable. Si te gustó este episodio, ya sabes, dale like, suscríbete, síguenos en Spotify, sígueme en redes y cuéntame por favor cuál es tu género favorito o tal vez a ti te gustan los géneros que se van mezclando entre sí, que no necesariamente cumplen solamente con las reglas de uno o de otro. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, si una isla privada te parece demasiado perfecta, a lo mejor es porque no tendrías que visitarla. Nos vemos en la próxima.